Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: «Feliz la que te dio a luz y te crió». Y Jesús replicó: «Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy ya sábado, terminando la semana 27 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. En nuestra fe es la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 27 al 28. Felices y bienaventurados los que reciben la palabra de Dios y la cumplen. De eso trata hoy la palabra que se presenta a nuestra consideración, reflexión y meditación. Te hago una pregunta, hermanos y hermanas, si tú eres padre o si tú eres madre. En algún momento de tu vida, por causa de tu hijo o de tu hija, por sus logros, por lo que han alcanzado, por el triunfo que han tenido en la vida, ¿se ha acercado una persona o un grupo de personas a elogiarte a ti? Porque entienden que si tu hijo o si tu hija ha tenido un logro, ha alcanzado una meta en la vida, ha triunfado, se ha convertido en una mejor persona, hermanos y hermanas, se debe a que viene de un hogar donde sus padres rectamente lo educaron, rectamente le enseñaron las cosas de la vida y por lo tanto tiene que ser el resultado, este hijo tan extraordinario, esta hija tan extraordinaria, de una familia funcional, de una familia creyente en Dios. ¿No has vivido tú a veces esa experiencia? ¿Cómo te sientes tú cuando eres elogiado también por causa de las buenas obras de tus hijos? Hermanos y hermanas, hoy eso pasa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de el éxito que ha tenido Jesucristo, la forma, la actitud, lo que predica Jesucristo, ha tocado también a su madre. Y por lo tanto se consigue un elogio para la madre de este hombre, de este varón de Dios que está en medio de nosotros. ¿Cómo entendemos esto, hermanos y hermanas? Y vamos a meditarlo y a reflexionarlo desde este punto de vista con la idea fuerza que tenemos para hoy. Conseguir descubrir la palabra de Dios viva en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es un asunto de aceptar la invitación que Dios nos hace a través de ella. De eso vamos a estar hablando hoy como consecuencia de la palabra de Dios, algo corta, hermanos y hermanas, pero siempre profunda. Entonces vamos a partir de esta pregunta en nuestra meditación. ¿Cómo conseguimos nosotros descubrir la palabra viva de Dios en nuestras vidas? Porque en cierta manera eso fue lo que consiguió María, la Madre de Dios. La mujer del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, queda fascinada, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Por la forma y la manera en que habla Jesucristo nuestro Señor, porque ella lo había escuchado. Y de hecho se admira de cómo Jesucristo pues predica, de cómo Jesucristo habla de las cosas de Dios, igual que tú y yo. Nosotros muchas veces al leer la palabra de Dios está el recuento de Jesucristo, de su vida, y nos asombra, hermanos y hermanas, la forma en que Jesucristo llevaba la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, piensa esta mujer que la madre de Jesús debe sentirse totalmente orgullosa de eso, de Jesús como un buen predicador, como un buen orador, como un buen manifestante y mensajero de la palabra de Dios. Tiene que haber algo de orgullo, es lo que está dentro de la mente de esta mujer, hermanos y hermanas. Y dentro de ese orgullo, eso, hermanos y hermanas, lleva a esta mujer a declarar bienaventurada a la Virgen María, declarar dichosa a la Virgen María, la Madre de Jesús, y a declararla bendita. Así queda plasmado en el versículo 27 de hoy. Mientras Jesús estaba hablando la palabra de Dios, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: «Feliz la que te dio a luz y te crió».
una bienaventuranza para María como consecuencia del logro de su Hijo Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, lo que notamos aquí es que a Jesús, pues como que Cristo cuando predica la palabra de su Padre no va en busca, hermanos y hermanas, de una predicación, ¿verdad? Podríamos decir, de la palabra, que yo me sienta fascinado por la manera y el modo que Él lo hace. Cristo no va en busca de eso. Cristo, hermanos y hermanas, tampoco va en busca como que nosotros sintamos una admiración por Él o un asombro por Él en la forma de hablar. Fíjate, eso es lo que estamos hablando, en la forma de hablar. Porque eso tiene que ver, hermanos y hermanas, con tal vez, pues que Cristo es un buen orador, ¿verdad? Cristo es un buen predicador. Y Cristo es elocuente cuando usa la palabra de Dios. Si Cristo fuera en busca de eso, estaría en busca, pues hermanos y hermanas, como de un orgullo vano de la vida. Esa no es la actitud de Jesucristo en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Para Jesús, eso no es lo importante. Cristo aquí hace algo muy importante para nosotros tenerlo en mente. El mensajero, hermanos y hermanas, es un mero instrumento. En el caso mío, en el caso tuyo, cuando predicas la palabra de Dios, cuando meditas la palabra de Dios y se las transmite a otros como un orador, como un predicador, cuando eres elocuente, eres mensajero. Pero Cristo de lo que está detrás y quiere que llegue a la gente y penetre es el mensaje. A Cristo lo que le interesa es el alcance de esa palabra de Dios, cómo llega a los oyentes, a los interlocutores, a la asamblea, a la comunidad, a los que le están escuchando. Eso es lo importante para Jesús. Jesús, hermanos y hermanas, consigue, y es bueno, hermanos y hermanas, corregir a esta mujer, si lo quieres ver desde un punto de vista, que hay una corrección por parte de Jesucristo, a pesar de que la mujer está alabando a su madre. Jesús corrige a la mujer y le deja saber que se sienta ella orgullosa del Padre Dios. Eso es lo que Jesucristo le dice en el segundo verso, ¿no? Siéntete tú, mujer, orgullosa del Padre de Dios del cielo, cuya palabra se te está comunicando a través de mí. Que se sienta esta mujer, hermanos y hermanas, feliz, dichosa y también bienaventurada, porque Dios, a través de su palabra, la está invitando a ser parte de la familia, de sus hijos y de sus hijas. Eso queda plasmado en el versículo 28 de hoy. Jesús replicó, felices, incluyendo a la mujer, pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Eso es lo que Cristo ha querido decir con el versículo 28, hermanos y hermanas, que acabamos de leer. Lucas, hermanos y hermanas, nos ha recordado con la parábola del sembrador. Con Lucas hemos estado en el Evangelio hace tiempito ya. Y cuando tocamos la parábola del sembrador del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, el versículo 15, que es de aquellos que acogen la palabra de Dios, el terreno fértil, hermanos y hermanas, ahí se dice algo importante que tenemos que combinar y suplementar para la palabra de Dios hoy poderla entender, ¿no? Ahí, hermanos y hermanas, cuando se habla de la palabra que cae en la tierra buena, Él dice y asegura a Jesucristo que son los que reciben. ¿Ah? Recibir la palabra de Dios es hacerla mía. Recibir la palabra de Dios. La reciben con un corazón noble y generoso. Eso significa que no hay resistencia. Estoy abriendo mi corazón para recibirla. A la misma vez, una vez la recibo, me abro, la hago mía. Hermanos y hermanas, no me opongo, no pongo resistencia. En tercer lugar, la guardo. Y guardar la palabra quiere decir que la cumplo, hermanos y hermanas, que la pongo por obra, que la practico, ¿no? Dice también ahí en ese versículo que esos son los que perseveran en las buenas y en las malas, perseveran a tiempo y a destiempo. Esos son los que logran dar fruto. O sea, hermanos y hermanas, va a haber cosecha para que Dios coseche lo que nosotros, hermanos y hermanas, hemos podido dar como fruto. Eso es todo lo que envuelve esto, hermanos y hermanas. Eso es lo que envuelve ese versículo 28 de la bienaventuranza que lanza Jesucristo también para esta mujer que se tiene que sentir feliz, al igual que su madre, hermanos y hermanas. Y ahorita vamos a profundizar acerca de esto. Vimos entonces el impacto que tiene
la palabra de Dios y el efecto que tiene en cada uno de nosotros. Todo lo contrario, hermanos y hermanas, podemos ver en algo aquí. Porque a veces este trozo de evangelio, aunque sea pequeño, hermanos y hermanas, lamentablemente confunde a algunas personas. Algunas personas piensan que Jesús aquí, cuando no acepta ese piropo que le lanza a esta mujer, supuestamente había elogiado a su madre, y como que Cristo como que rechazó la alabanza, ignoró a María, rebajó a María. No, hermanos y hermanas, aquí hay un contrario. Eso no se puede pensar con esto. En ese versículo 28, interpretado correctamente este versículo 28, es clara la referencia, hermanos y hermanas, que Cristo está haciendo a aquella que le dio a luz y a aquella que lo crió, que no es otra sino María Santísima. Ese versículo 28 incluye también a María Madre. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque María escucha la palabra de Dios. Y al escuchar María la palabra de Dios y ponerla en práctica, la escucha de la palabra de Dios fue raíz de la maternidad de Jesús, hermanos y hermanas. Gracias a María, porque la acogió y la hizo suya. Y en eso tenemos que pensar nosotros. ¿Qué madre, hermanos y hermanas, de las que nos están escuchando hoy nuestra meditación y reflexión? O qué padre también podríamos pensar, ¿no ha pensado alguna vez que María debe ser tan feliz teniendo un hijo como Jesús? ¿Quién de nosotros no habrá pensado eso? Qué dichosa María que tuvo un hijo como Jesucristo y que le dieron esa oportunidad de traer al mundo a un hijo así. Este evangelio de San Lucas, hermanos y hermanas, el evangelio de San Lucas es un evangelio bien mariano. Y si habla poco de la Virgen María, es el más que habla de la Virgen María de los 4 evangelios. Es un evangelio totalmente, hermanos y hermanas, que envuelve mucho, aunque parezca poco, acerca de la Virgen María. El evangelio de San Lucas se encargó, San Lucas precisamente, de presentar a María como un modelo para su comunidad, para la comunidad de San Lucas. Él fue el que buscó que María, como discípula obediente y cumplidora de la voluntad de Dios, servía como un modelo para la comunidad y por eso abundó tanto. En nuestra Iglesia Católica, hermanos y hermanas, el Concilio Vaticano II se encargó de presentar a María como modelo también para nuestra Iglesia. Eso lo hizo el Concilio Vaticano II en un documento que se llama Lumen Gentium, Luz para las Naciones. María, entonces, hermanos y hermanas, en toda la vida, aunque poca verdad se narra en los evangelios, o sobre ella, hermanos y hermanas, no tengamos mucha información en el evangelio, María nos enseña con su testimonio cómo acoger esa palabra de Dios, que es la referencia de Jesucristo en el versículo 28. Hermanos y hermanas, cómo encarnar la palabra de Dios, o sea, darle vida a la palabra de Dios, cómo vivir la palabra de Dios, cómo profundizar la palabra de Dios para que no se quede en un ambiente superficial, rumiarla, así por decirlo también, hermanos y hermanas. Ella nos enseña eso en su vida. María nos ha enseñado cómo hacer nacer la palabra de Dios en nuestra vida, cómo hacer crecer la palabra de Dios en nuestra vida. Y María enseña cómo dejar la palabra de Dios plasmada en nosotros, o como un sello para nosotros. Aún, hermanos y hermanas, cuando tenemos ejemplo en la Sagrada Escritura, que María en algunas ocasiones no entendía la palabra de Dios, no tenía como el conocimiento para entenderla, aún dentro de esos detalles. Aunque a veces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios le sugiere a María que va a tener dolor y va a tener sufrimiento. Por eso es que María se convierte en este gran ejemplo. Estás dándote cuenta por dónde es que nosotros vamos. Si nosotros respondemos a esa pregunta inicial, ¿cómo conseguimos nosotros descubrir la palabra viva de Jesús en nuestras vidas? Tenemos que darnos cuenta que es aceptando la invitación que Dios nos hace en su palabra y luego reconocer los signos que hemos mencionado aquí, que son los signos que hacemos posible, hermanos y hermanas, que esa palabra de Dios
pueda germinar en nosotros. Vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Preguntarnos, ¿he recibido yo la palabra de Dios, hermanos y hermanas, haciéndola mía? Si la has hecho tuya, así está viva la palabra de Dios en tu vida. ¿He recibido yo la palabra de Dios al escucharla o al leerla en la Biblia, hermanos y hermanas, con un noble y generoso corazón? ¿No le he puesto resistencia? Ahí es que obra la palabra de Dios. He recibido yo la palabra de Dios guardándola, es decir, cumpliéndola, practicándola. Ahí es que toma vida, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Ha sido fuente de bendición la palabra de Dios en mi vida, capaz de que es lo que yo uso para perseverar, para tener perseverancia, hermanos y hermanas, para sostenerme a tiempo y a destiempo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van tan bien. Me ha servido esa palabra de Dios ahí es que se ve viva la palabra de Dios. Y con esa perseverancia es que somos capaces de ver los logros y esos frutos de la propia palabra de Dios. Hermanos y hermanas, yo quisiera citarte para ir terminando ya algunos textos de San Lucas sobre María como una fiel cumplidora de la voluntad de Dios, que la hace suya, y que la palabra de Dios no se dedicó María simplemente a escucharla, sino a convertirla en su propia voluntad. Uno de los magníficos ejemplos y testimonios que tiene la Virgen María es que María hace suya la voluntad del Señor con aquel fiat, hágase en mí según tu palabra. Por mencionarte algunos, porque el tiempo no nos da, hermanos y hermanas, búscate Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Es la anunciación que narra la palabra de Dios. Y en esa anunciación, hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos ahí de parte de la Virgen María es precisamente ese detalle, hermanos y hermanas, de hágase en mí según tu palabra. Ese es el fiat. Ahí es que María se abre, ahí es que ella acoge, hermanos y hermanas, ahí es que ella encarna, le da vida a la palabra de Dios. Así es que nos damos cuenta de que la palabra de Dios vive en mí y está viva. En Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45, en la visitación, hermanos y hermanas, con su prima Isabel, Isabel le deja saber que eres dichosa, dichosa aquella que creyó. Oiga, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque María aún reconoce que la palabra de Dios está viva en una visita que hace a su prima, que le confirma que ella ha sido escogida por el Señor para traer al mundo al Salvador y al Mesías, hermanos y hermanas. Eso es importante en una visita. Aquí lo que tenemos que pensar tú y yo es en tantos otros hechos de la vida. ¿Dónde encontramos nosotros viva la palabra de Dios? En una visita a un familiar, en una visita a un enfermo, en una obra de caridad, cuando estamos haciendo algo, hermanos y hermanas, por alguien querido. En el testimonio, hermanos y hermanas, ahí se pone de manifiesto todo eso. En Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56, está el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Allí María dice que el Señor ha hecho maravillas, hizo maravillas en mí. ¿Saben lo que está diciendo María con esa palabra viva en ella? Reconoce la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en la historia de la vida de su pueblo. Eso es lo que está diciendo María. El Señor no solamente ha estado presente en mi vida, en la vida de mi pueblo. Y entonces lanza todo este himno, hermanos y hermanas, de cómo Dios ha intervenido en la vida de su pueblo, en la vida de su comunidad, hermanos y hermanas, en la vida de su gente. Esto es un maravilloso mensaje para nosotros. Reconozco yo la presencia de la palabra de Dios viva en la historia de mi familia, en la historia de mi matrimonio, en la historia de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi comunidad, de mi congregación, de mi iglesia. He hecho yo esa meditación, esa reflexión, cómo Dios se ha manifestado por años en la vida, en las generaciones de cada uno de nosotros, cómo Dios ha tocado personalmente a tantas personas. Oh, hermanos y hermanas, ahí es que esto se hace presente. Hay que cantar como María, hermanos y hermanas, en ese Magnificat, en ese proclama mi alma la grandeza del Señor, donde la palabra de Dios está viva en la vida de María.
María proclama la resistencia de nosotros contra el pecado que nos quiere llevar en contra de Dios, porque la palabra está viva en ella, cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí es que María, hermanos y hermanas, proclama sobre todo la esperanza de un pueblo que, al decirle no al pecado, se somete a la voluntad de Dios y espera la bendición de Dios, hermanos y hermanas, que eso es la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. He proclamado yo la gracia, la bondad de Dios en mi vida. Eso significa que la palabra de Dios está viva en nosotros. Hermanos y hermanas, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. María meditaba estas cosas en su corazón. María meditaba estas cosas en su corazón. ¿Cuánto lo hemos señalado aquí como hombres y mujeres de oración? Al escuchar la palabra de Dios requiere meditación, requiere reflexión. Y si María no entendía, lo llevaba al corazón. Esto no es para olvidarlo, el corazón es lo profundo. El corazón para el judío es casi pensamiento, casi mente. Lo llevaba ahí para que, para discernir, hermanos y hermanas, para tener discreción, para poco a poco ir entendiendo lo complicado de la voluntad de Dios, pero no para rechazarla, sino para cumplirla. Meditamos nosotros en el corazón la palabra de Dios y lo hacemos, es palabra viva. En Lucas 2, versículos 33 al 38, hermanos y hermanas, aquí es lo fuerte: una espada atravesará el alma de María. Así profetizó Simeón en la presentación del niño. Hermanos y hermanas, aun cuando la palabra de Dios me revele a mí que he de pasar por dolor y que he de pasar por sufrimiento, no nos abandona Dios. Viva está la palabra, porque es parte, hermanos y hermanas, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Envuelve el dolor y envuelve el sufrimiento, hermanos y hermanas. En Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52, ¿te acuerdas? Es el episodio de Jesucristo perdido y hallado en el templo. Allí sorprenden unas palabras que dice el evangelista: no entendieron las palabras que Jesús les dijo. Aún María y José no entendieron aquellas palabras que él le dijo de que no saben que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Aunque les haya causado un poquito de desesperación porque me perdí por 3 días, estaba en las cosas de mi Padre. En aquel momento no lo entendieron. Y así nos pasa en nosotros a veces, que no entendemos la palabra de Dios. Pero esto ni aguantó a María, ni aguantó a Jesús, a José, de seguir cumpliendo como padre y madre sus obligaciones con el Hijo de Dios. Siguieron cumpliendo la voluntad de Dios que se pedía. Así que, hermanos y hermanas, eso recoge para nosotros, son más, pero no tenemos el tiempo para meditarlo. Pero yo espero que en este momento hayamos cumplido con nuestra meditación. ¿Cómo conseguimos descubrir la palabra viva de Dios en nuestras vidas? Finalmente, concluimos, hermanos y hermanas. Mira, todos, tú y yo, debemos de sentirnos en admiración por la forma de actuar de Jesucristo. Y sentimos gran admiración, hermanos y hermanas, y nos fascina la vida de Jesucristo nuestro Señor, más cuando la leemos en la palabra de Dios y la estudiamos. Hermanos y hermanas, la forma de hablar de Jesucristo pues inspira a uno, motiva a uno, sacude el alma, nos pone a pensar, nos pone en pausa, ¿no? Eso es importante, pero más profundo todavía es lo que Jesús nos dice hoy. María, la madre de Jesús, lo llevó 9 meses, hermanos y hermanas, en su seno. Por 9 meses, ¿no? María fue la que enseñó a Jesucristo a hablar. Lo enseñó a caminar junto a José, a rezar, a ser un buen judío, un hombre religioso, un hombre de fe. María, como catequista, le enseñó las cosas de Dios a su Hijo Jesús y le enseñó sobre todo a respetar a Dios y a guardar las cosas de Dios. Eso se lo transmitió su madre a Jesús. Igualmente haces tú como cristiano, como padre y madre responsable delante de Dios y como primer catequista. Tú, en la formación y en la educación, en la iniciación en la vida de tus hijos, vas formándolos conforme a la voluntad de Dios para que agraden a Dios. Y cuando estos niños son adultos, eso se nota. Ese es el testimonio de ellos. Revela mucho de quiénes fueron sus padres, qué tipo de hogar tuvieron,
qué formación religiosa tuvieron. Eso nos pasa también a nosotros, hermanos y hermanas, y es una bendición. Hermanos y hermanas, Jesús se sintió feliz por todo lo que su madre hizo, de eso no cabe duda. Y eso significó mucho para Jesucristo nuestro Señor, que hasta el punto que no la quiso dejar sola y se la entregó a un discípulo a quien amaba muchísimo aquel Viernes Santo, ¿no? Por lo tanto, significó mucho para él. Pero más significó para Jesús, hermanos y hermanas. Más peso tuvo para Jesús, hermanos y hermanas, que su madre hiciera suya la voluntad del Padre Dios del cielo, que es lo que Él se ha encargado de predicar en esta tierra. Que su madre fuera discípula, que su madre fuera feligrés, que su madre fuera esclava del Señor, que se sometiera a ella con aquel fiat. Eso para Jesucristo, hermanos y hermanas, una bendición, y por eso pudo hacer lo que tuvo que hacer y la dejó para irse a hacer lo que tuvo que hacer. Se sintió feliz porque ella hizo suya la palabra de Dios, porque María no se resistió a la palabra de Dios, porque María se abrió, la recibió con nobleza en su corazón y en su mente, con generosidad. Hermanos y hermanas, María fue capaz de comunicarle a otros también esa misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, guardando la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. María perseveró delante de Jesucristo en su vida, dándole testimonio de que ella sí estaba cumpliendo a tiempo y a destiempo, en las buenas y en las malas seguía firme, basándose en la voluntad de Dios en ella. María dio fruto, María dio la cosecha, y por eso su hijo la admira, porque logró dar fruto, porque logró perseverar y hacer todo esto, porque todo eso envuelve hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, hecha y cumplida en mi vida. Por lo tanto, aquí Jesucristo, hermanos y hermanas, se siente muy orgulloso de su madre, y lo que hace es invitar a otros a que sean como su madre. Dichosos y bienaventurados porque cumplen la voluntad de Dios. Amén y amén. Oremos a nuestro Padre del cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria, la honra de nuestro Dios. Y más que bonito, serás bendecido.